grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado conmigo. La ofrenda de ellos para ayudarle a él en su situación le alegró el corazón, lo reanimó, lo fortaleció. Pero no tanto por la ofrenda en sí, por lo material en sí, sino porque esa ofrenda habla del corazón de esta iglesia. Amaban a su pastor, estaban con su pastor, animaban a su pastor, querían que su pastor saliera adelante, mostraban preocupación por su pastor. Y quiero llamar la atención de ustedes cuando Pablo dice en este versículo 10: alegré en el Señor ya que al fin han reavivado su cuidado conmigo. Ese reavivado su cuidado conmigo significa que desde hace rato la iglesia quería aportar financieramente para el ministerio del apóstol, pero no había podido hacerlo. Y en el original eso de reavivado se ilustra como aquí en nuestra región Caribe, en Colombia, que en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, nuestra vegetación parece que se muriera. Ustedes van en la carretera en cualquier punto aquí de la costa, sobre todo en esta zona del departamento del Cesar, en el norte y el sur de La Guajira, o toda La Guajira, y van a notar al lado que la vegetación está como amarilla. Y se dice, se murió. Pero empiezan a llegar lluvias aquí, algo de lluvia en abril, mayo, algo de junio, y se intensifican las lluvias en agosto, septiembre, octubre, bien fuerte. Entonces todo empieza a verse verde, o sea que el pasto no se murió, estaba allí, estaba seco, pero estaba vivo. Esa es la idea. El afecto de la iglesia de Filipenses por su pastor no se había muerto. Algo pasaba por lo cual no habían podido ayudarlo. Quizás no había un mensajero dispuesto a levantarse y viajar más de 1000 kilómetros para llevar la ofrenda. De pronto, financieramente estaban pasando un momento fuerte, complicado. Pero cuando ellos se enteraron de que si Pablo no pagaba la deuda, posiblemente lo iban a picar, cuando ellos se enteraron de ese encarcelamiento, se levantaron con generosidad. Y ustedes saben que Epafrodito dijo, yo iré. Y fue tal el esfuerzo de este hombre que casi se muere por cuidar a su pastor. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Quiero que sepan que los ministros del evangelio, los líderes espirituales, los que trabajan en enseñar y predicar el evangelio, los que hacen misiones, los que sirven a tiempo completo en la iglesia, cuando reciben las ofrendas como una muestra de generosidad del pueblo de Dios, como una muestra de valoración, como una muestra de honra, sus corazones son confortados y hay fuerza para seguir predicando el evangelio. Los siervos del Señor, las siervas del Señor son frágiles también, y cuando no hay recursos suficientes para hacer la obra del Señor o para el sustento de su familia, usted puede estar seguro que están en aflicción. Y los siervos de Dios debemos, al igual que Pablo, permanentemente agradecer a nuestras iglesias por su generosidad. Quiero agradecerles públicamente, querida iglesia, por su generosidad durante tantos años. Quiero agradecerles por los cuidados que han tenido conmigo como ministro del evangelio. Muchas gracias. Pero Pablo dice otra cosa importante en esto de la ofrenda y las necesidades de los ministros del evangelio. Desde el versículo 11 hasta el 13, Pablo dice que su trabajo en el Señor, Pablo dice que su tarea como misionero no está motivado por las ofrendas ni tampoco depende de ellas. El ministro del evangelio debe alegrarse porque su iglesia lo respalda, porque apoya
los procesos de ayuda social, de plantación de iglesia. Pero un ministro del Evangelio, al igual que Pablo, no puede tener su enfoque en el dinero para servir. Un ministro del Evangelio saludable y centrado en Cristo entiende que si Dios lo llamó a predicar el Evangelio, Dios lo respalda. Por supuesto, tiene que enseñar a su iglesia todo el consejo de Dios, y eso incluye hablar de ofrendas. En el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, muchas veces Pablo habla de ofrendar. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, capítulos enteros hablando acerca de eso. En Gálatas capítulo 6, desde el versículo 6 en adelante. Cuando escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, habla acerca de eso. Cuando escribe a los tesalonicenses, habla acerca de eso. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, encuentra cómo Lucas nos muestra ejemplos de generosidad de la iglesia. Y si usted lee los evangelios, notará que el mismo Jesús alabó la actitud de aquella viuda que dio con generosidad. Es decir, las ofrendas son el medio de Dios para el sustento material de la misión de la iglesia y de los ministros del evangelio. No hay más nada que decir sino eso. Pero cuando un ministro del evangelio tiene un énfasis desmedido en esto, cuando siempre está predicando de ofrenda, sermones continuos de ofrenda, campañas continuas de ofrenda, algo anda mal. Algo anda mal aquí. Algo no está bien. Porque puede esto revelar que el ministro está lleno de ansiedad. Que si bien es cierto, quizás hay una indiferencia o una indolencia en la congregación frente a las necesidades, no puede él desesperarse, sino que tiene que asumir la actitud de Pablo, decir y vivir conforme a este versículo 11. Leámoslo conmigo, por favor. El 12 y el 13 dice: no que hable porque tenga escasez, no les agradezco porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta es: ¿qué tiene que hacer un ministro del evangelio si la iglesia no ha madurado en el dar? ¿Qué tiene que hacer un ministro del evangelio si muchos hermanos han sido maltratados en otras congregaciones sobre esto de la ofrenda y miran con sospecha el tema de la ofrenda y les molesta que se hable de la ofrenda? En primer lugar, debe enseñar lo que la Biblia dice esto en la justa proporción. Por ejemplo, yo he estado predicando durante meses, durante semanas, la epístola de los Filipenses, y hoy, dentro de la agenda de predicación obligada, tengo que hablar de la ofrenda, porque es lo que está tratando la epístola. Pero, ¿qué tiene que hacer un ministro frente a eso? Orar y confiar en el Señor y decir: tú eres el que produce el querer como el ser. Tú eres el que va a crear la conciencia en mis hermanos en la fe. Tú eres el que va a derribar prejuicios, preconceptos dañinos. Tú eres el que va a sanar el corazón y el que dará testimonio de este ministerio y de esta iglesia. Y entonces el ministro de Dios, si Dios le permite padecer momentos fuertes, tiene que aprender a mirar a Cristo y a contentarse cualquiera sea la situación. Y un genuino ministro del evangelio no dirá: como no me pagan, como no tengo suficiente ofrenda, dejaré de predicar a Cristo. No. Al igual que el apóstol San Pablo, entre comillas, tiene que salir a hacer tiendas de campaña, tiene que salir a hacer algún otro trabajo, pero no puede dejar de predicar a Cristo. El mismo apóstol Pablo dijo: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Porque aunque es cierto que los que anuncian el evangelio deben vivir de forma digna del evangelio, si no hay condiciones para vivir de forma digna del evangelio, no es eso una excusa para abandonar el ministerio. Tiene que morir con las botas puestas. No puede abandonar su puesto en la batalla, en la fila, como fiel soldado de Jesucristo Jesús.
Y por eso Pablo dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el original dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Es decir, ¿quién es el que da fuerza a un ministro del Evangelio para estar en el ministerio en cualquier circunstancia? Cristo. A un ministro no le da fuerza el dinero, lo puede alegrar cuando hay provisión para él, para su familia, para la gente de oficina, para plantar iglesias, para ayudar a los necesitados, para hacer adecuaciones, para cubrir necesidades como el pago del servicio eléctrico, del agua, para hacer pagos legales. Sí, eso genera alegría porque cuando hay, uno tiene tranquilidad. Cuando no hay, no podemos negar que no se genera angustia, pero Dios da la energía y Dios da la fortaleza para continuar. Y hay que estar tranquilos, hay que confiar en Él. Entonces fíjense ustedes que este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tan mal usado por tantos hermanos que piensan que Dios va a darle ciertas capacidades sobrenaturales para hacer lo que no tienen el talento para hacer. Realmente el contexto directo es un ministro que entiende que si tiene que sufrir por predicar el Evangelio, tiene que sufrir por predicar el Evangelio y Dios le va a dar la fortaleza para lograrlo. De igual forma, los feligreses, las ovejas de un pastor así también tienen que aprender, aunque no sean pastores, que Dios también a veces permite tiempo de vacas flacas, donde no hay lechita, donde no hay buenas crías y donde una vaca flaca y anémica es probable que no pueda ser preñada y que hasta se muera. Si ese es el tiempo que Dios permite vivir, hay que decir, en cualquier situación he aprendido a contentarme, es decir, a tener paz, a saber que Dios tiene el control. Estoy hablando acerca de gratitud y generosidad, y el primer gran aspecto es la relación de tu ofrenda con los ministros del Evangelio. Produces alegría, y animo a la iglesia a que ofrenden con libertad, con generosidad, para que los ministros del Evangelio se alegren y tengan fuerza en predicar el Evangelio. No deberían los ministros del Evangelio tener preocupaciones materiales. Su preocupación debe ser orar, estar atento a las necesidades de sus ovejas, entrenar, formar a otros ministros, predicar a Cristo. Predicar la Biblia fielmente requiere mucha concentración, mucha energía y hasta buena alimentación y buen sueño y descanso y un buen aire acondicionado en las temperaturas de nuestra ciudad que pasan hasta de 40 grados. Aquí no es un lujo. El sistema de aire acondicionado en nuestra ciudad, en esta ciudad de Valledupar, hermosa ciudad de Valledupar, pero extremadamente caliente, se necesita un aire acondicionado. Para celebrar y adorar al Señor en un culto como este de cientos de personas, necesitamos un sistema de aire acondicionado. Entonces, si toda la iglesia es generosa como la iglesia de los filipenses, la iglesia tendrá para pagarle a Finia la factura, la iglesia tendrá para hacer aseo, para tener tecnología, para enseñar de la mejor manera, para incorporar nuevos ministros, para que haya otras personas a tiempo completo que brindemos un mejor cuidado a otros. Habrá gozo y alegría. Pero en lo que eso se da, no puede el ministro del Evangelio predicar sátiras, sino predicar siempre a Cristo. No se puede predicar por dinero, sino predicar delante de Dios y de parte de Dios para su gloria, para edificar a los hermanos en la fe. Esto me encanta, es maravilloso. Y si hay ministros del Evangelio escuchando esta predicación, Dios sane vuestros corazones, ministros del Evangelio. Hablo a aquellos pastores que están pastoreando en iglesias de profunda necesidad. Dios ayudará y Dios proveerá. Fíjate esta cosa tan tremenda. Pablo está encadenado, Pablo está prisionero, Pablo va a la cárcel y de una vez tiene una gran deuda, pagar el arrendamiento de esa casa donde está en prisión domiciliaria, y a los que le acompañan también. Y Pablo no puede moverse, no puede hacer tiendas, que era su oficio, no puede ir de un lugar a otro. Pero ¿sabes qué acontece aquí? Él confía en Cristo y Dios mueve corazones. Que me escuchen los ministros del Evangelio. Dios es el que pone el querer como el hacer, y es el que despierta a hombres y mujeres a apoyar tu ministerio, a apoyar tu congregación. Y así aconteció. Pablo está preso. ¿Y qué hizo? El Señor movió el corazón de la iglesia de los filipenses y movió el Epafrodito, que casi se muere, y lo ayudó. Entonces Dios consuela a los pastores que están desesperados, pero no más pactos, eso no es bíblico. No más reto no es bíblico. La gente debe ofrendar de forma libre, de forma voluntaria, con amor.
Y si tenemos que salir a vender algo, salgamos a vender algo. Pero no dejemos de predicar a Cristo el Señor. Amén. Y que la iglesia no tome mis palabras fuera de contexto y diga, entonces no ofrendamos. Porque la ofrenda es un deber cristiano. Es un acto de adoración, pero es un deber cristiano. Eso habla del uso adecuado que das a tus recursos. Hablemos del segundo aspecto. La ofrenda como participación en el Evangelio. La ofrenda como participación en el Evangelio. Vamos por favor a Filipenses 4, hasta el versículo 17. Filipenses 4, versículo 14 hasta el versículo 17, por favor. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádiva más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Tremendo. Pablo vuelve a agradecer y reconoce a esta iglesia. Pablo expresa gratitud, pero también aprecio a los filipenses, porque han estado apoyando su ministerio no solo en el presente, sino en el pasado. Pablo está diciendo, gracias por lo que me han enviado con Epafrodito. Pero yo aprovecho estas líneas para agradecerles a ustedes, porque una y otra vez en el pasado, después que salí de ustedes, que fui a plantar otras iglesias, a predicar el Evangelio, él dice, una y otra vez ustedes me han sustentado. Una y otra vez ustedes han apoyado mi ministerio. Una y otra vez ustedes han sido generosos. Y Pablo, al comienzo de su epístola, dice, el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar, la va a completar. Y eso, más que cualquier otra cosa, quiere decir que Dios fue el que instó a esta iglesia a ser generosa y a participar con Pablo en el Evangelio, no solo en sus oraciones, sino también con sus ofrendas. Y Pablo dice, el que comenzó eso lo va a completar. Ustedes van a seguir madurando y me seguirán apoyando. Es algo realmente increíble. Los filipenses han participado con él en la angustia y la predicación del Evangelio. No fueron con él, pero desde la distancia mandaron una y otra vez sus ofrendas. Y ellos lo han hecho de una forma práctica, mostrando que su amistad con Pablo, que su relación con Pablo va en dos direcciones. Miren por favor la última parte del versículo 15, y él dice, ninguna iglesia participó conmigo en esa cuestión de dar y recibir. Claven sus ojos en el versículo 15, por favor. Dice, ninguna otra iglesia, solo ustedes, filipenses, han participado conmigo en el ministerio en esto de dar y recibir. ¿Y eso qué quiere decir? Dar y recibir. Eso quiere decir que no solamente ellos recibieron la ayuda espiritual de Pablo, sino que ellos le ofrecieron apoyo económico a Pablo. Pablo no estaba vendiendo el Evangelio. Pablo no estaba vendiendo el conocimiento de las Escrituras. Pero Pablo está reconociendo que esa iglesia de los filipenses se movió en el principio de que quien te instruye en la palabra debe recibir de ti tus ofrendas. ¿Por qué? Porque a los que Dios llama al ministerio de la predicación del Evangelio, los llama también a una preparación profunda de años en el estudio de las Escrituras. Y para estudiar las Escrituras, para estudiar teología, historia de la iglesia, para estudiar el corazón humano, para estudiar consejería, para estudiar plantación de iglesia, para estudiar liderazgo, para bregar con las realidades del ser humano, sus duelos, sus tristezas, sus depresiones, sus angustias, sus pecados y sus fallas,
se requiere que esa persona llamada el Evangelio esté preparada espiritualmente, preparada en carácter, pero también una mente entendida para que no te condene, sino que te restaure y te ayude. Y para que una persona llegue al punto de no asombrarse por tus pecados, sino que te muestre gracia, se ha requerido suma preparación. Y eso no funciona en meses, sino en años y en años y en años de preparación. Así como un doctor, un médico, va a la universidad y toma su premédico y toma allí su formación en ciencias exactas, básicas, matemática, investigación. Y luego de eso entonces comienza a tomar su primera clase de anatomía, de fisiología, de toda esa cantidad de materia. Y entonces comienza en una etapa de sus estudios médicos a tomar teoría e ir a los hospitales y clínicas a observar cómo hacen los doctores. Pero en su último año de formación lo sueltan a las aguas y tiene que ir a hacer procedimientos, tiene que ver cómo funcionan los robots, los aparatos, pero también tiene que poner mano. Y luego de eso tiene que tener un año que en Colombia llaman rural o pasantía para entrenarse y ganar experiencia. Y luego tiene que competir y hacer unos exámenes para ver si ha recibido para hacer una especialidad médica o residencia médica que puede llevarle, dependiendo, entre 3 y hasta 6 o 7 años. Por ejemplo, esta gente que hace cateterismos, esto es una cosa seria. Medicina interna, cardiología, y luego hace otra su especialidad para aprender a entrar sin dañarte el corazón. Se requirió formación. Y lo mismo pasa con el abogado, con cualquier otra profesión. De manera que el que Dios llama al ministerio del Evangelio, a muchos seguramente por el contexto donde Dios nos coloca, no les ha pedido todo eso. Y sirven de forma humilde y sencilla. Pero aún ese tiene que leer mucho la Biblia y orar. Pero hoy día estamos en una sociedad de la información y del conocimiento. Hoy día una persona que Dios llame al ministerio tiene que ver qué va a hacer. Tiene que saber que tiene que sufrir privaciones y durar horas y horas. Para predicarte un sermón serio hay que durar muchas horas investigando y leyendo, comprando libros. Si me ayuda un favor, a la persona que tiene a su lado le dice: ¿estás escuchando esto? Bien. Entonces, para que un ministro te dé contenido espiritual, te dé formación espiritual, tiene que prepararse. Y como ese ministro no está otras horas en lo que tú haces, sino investigando, la Biblia dice que tú debes apoyar a esa persona. Te voy a mostrar otro pasaje de la Escritura donde Pablo enseña exactamente lo mismo. Por favor, quiero que hagamos un esfuerzo de leer la Escritura bien concentrados. Y quiero que cheque este primer texto, 1 Corintios 9, versículos 13 al 14. Si vamos a leer con atención esto. Aquí está la teología de Pablo, el pensamiento de Pablo del dar y recibir. Es decir, que cuando un ministro del Evangelio te instruye con sabiduría, forma tu familia y te ayuda, tú debes honrar eso. Y mira lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 9, versículos 3 al 14, y voy a leer en NTV. ¿Están todos conmigo allí? Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? Según la tradición romana, el primer papa, que es Pedro, la Biblia dice aquí que está casado. No tenía el don del celibato. Ese no es el tema. No aguanté la tentación. Versículo 6. O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O qué pastor cuida de su rebaño de ovejas y no se le permite beber un poco de leche? Expreso meramente una opinión humana,
¿O dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, claro que sí. Se escribió a nosotros en realidad, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado, subrayen esto, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Versículo 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Un ministro del Evangelio no debe recibirle ofrenda a una iglesia que está prejuiciada. Si ofrendar para un hermano es un obstáculo, es mejor decirle: guarde su dinero. Si ofrendar para una persona no es motivo de gozo, un ministro del Evangelio decirle: muchas gracias, tranquilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el ideal es todo lo que Pablo viene diciendo: que el que te siembra la semilla espiritual debe darle cosecha material. Eso lo está diciendo Pablo. Versículo 13. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen su alimento de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Esto requiere alguna explicación? No creo. Demasiado claro. Y esta es una iglesia demasiado inteligente, dotada por el Espíritu Santo. Quiero que ahora miren conmigo otras palabras de Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Seguimos en NTV. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. ¿Ya? Si por la predicación del Evangelio, si por la instrucción del Evangelio, si por enseñarte la Escritura Dios te está transformando y te está bendiciendo, de esas bendiciones que Dios te dio, aparta una porción y bendice al hombre de Dios. Bendice tu iglesia. Haz como han hecho los hermanos de Filipenses, la iglesia de Filipos. Una y otra vez sustentaron a Pablo. No es una cosa que te emocionas. No hay que traer un predicador de la prosperidad para emocionarte y sacarte el dinero. Tú no necesitas semejante torcedura de la Escritura. Tú eres una persona inteligente, con una conciencia cristiana. ¿Tú crees que todo el consejo de Dios tiene que ser predicado, incluido lo de la generosidad? No hay que empujarte, no hay que decirte nada. No hay que pasársela hablando de ese tema y ese tema y ese tema. No, de ninguna manera. Simplemente ya te quedó claro que si Dios te bendice por el hombre de Dios, crea los recursos para que el hombre de Dios te siga bendiciendo. ¿Ya? Y si el hombre de Dios no recibe eso, que el hombre de Dios salga a trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Amén. Es todo. Pastor, dos más. Lea 2 textos más para convencerme. Está bien, leo 2 textos más. Segunda Tesalonicenses 3:9, por favor. Segunda Tesalonicenses 3:9. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Y Pablo sigue diciendo: yo trabajé con mis manos y ayudé a la gente que estaba conmigo. No les quité un solo centavo porque ustedes tenían un tropiezo con eso. Entonces quédense con su dinero. Yo les sigo predicando el evangelio a ustedes. Pero eso no quiere decir que eso es lo ideal. Lo ideal es que el pueblo de Dios ofrende. No que un ministro deje de dedicar tiempo a la oración, a la visitación de los enfermos, a la consejería de los necesitados, deje de dedicar tiempo a la investigación de la palabra por estar metido en otras cosas. Porque un ministro que no puede estar enfocado a tiempo completo, no vas a tener un ministro fuerte, enérgico, concentrado, sino distraído y preocupado, con la mente dividida. Los hermanos de otras congregaciones que están conectados en este servicio por nuestro canal de YouTube,
Hermanos queridos, sus ofrendas no son para esta iglesia, la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral. No necesitamos sus ofrendas, hermano. Sean maduros y respalden a su pastor. Ese es el que ora por usted, ese es el que lo escucha, ese es el que le entierra a sus muertos, ese es el que te presenta a los niños. Ve a ayudar a tu pastor, a tu iglesia. Está bien que adores al Señor con nosotros, pero ve a esa congregación donde tú estás y apoya allí. Si tienen que construir un templo, si se necesita un parlante, alguna cosa, ayuda a los necesitados de su iglesia. Aquí en la Gran Comisión no necesitamos un billete. No es que no necesitamos dinero, pero Dios es quien provee en cualquier circunstancia. El último texto. Miren por favor, primera a Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18. ¿Ustedes están en primera Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18, sí o no? Antes decíamos en la iglesia, cuando todos tengan el texto bíblico, digan amén. Digan amén. Amén. Palabra de Dios. ¿Por qué los protestantes no quieren decir te alabamos, Señor? Eso es una cosa buena de la liturgia católica romana. Palabra de Dios. Pero más fuerte, palabra de Dios. Los cristianos católicos romanos sepan que no me estoy burlando. Estoy apreciando ese aspecto en su liturgia. Me parece maravilloso. La palabra de Dios tiene que inspirar a alabar su nombre. Palabra de Dios. Suena espectacular en una iglesia protestante. ¿Dónde estaba? Ok, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18. Aquí está. Los ancianos, oigan bien, los ancianos, es decir, los pastores, los maestros de la palabra, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Sin comentarios. Vamos a ver el tercer aspecto de esto de gratitud y generosidad. La ofrenda como adoración. La ofrenda como adoración. Cuando tú cantas al Señor, le adoras, si es de corazón, sincero. Cuando oras, adoras. Cuando lees la Escritura, adoras. Cuando ayunas, adoras. Y cuando ofrendas, adoras. El principio del Antiguo Testamento era este: cada vez que iban al culto, no te presentarás con tus manos vacías. Moisés nos hace saber a nosotros sobre Abel. Dice que Abel fue visto con agrado por Dios, él y su ofrenda. Y Cristo dice que usted, antes de ofrendar, si anda resentido o enojado, tiene prejuicio, usted deje la ofrenda a un lado y vaya a arreglar el problema y después ofrenda. La manera como usamos el dinero habla de nuestra espiritualidad. Tu ofrenda habla de tu amor por Dios. Vamos a ver versículos 18 y 19, por favor, de este Filipenses 4. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Mira cómo califica Pablo eso. No dice qué gran cantidad. Él está diciendo: sí, me han ayudado. Pero eso no es lo más importante. Pablo dice: la ofrenda de ustedes, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y esta es la figura en el Antiguo Testamento cuando sacrificaban víctimas al Señor. Cuando subía el incienso, eso era símbolo de la ofrenda, de las oraciones recibidas, de la adoración recibida. Pablo, como judío al fin, apegado a la intertextualidad de la Escritura, a la conexión de la Escritura,
de los dos testamentos dice que la ofrenda que la iglesia dio para el sostenimiento de su ministerio era un acto de adoración al Señor. Y es aquí donde quiero remarcártelo. La ofrenda que das es un acto de adoración. Y si es un acto de adoración, debería ser en tu presupuesto lo primero y lo mejor. No debería ser las obras, sino lo mejor. No deberías tomártelo a la ligera. No debería ser para ti una carga. Pablo nos instruye en 2 Corintios 8 sobre la ofrenda. Y él dice, hablando de esa iglesia de Macedonia, una iglesia pobre, dice, dieron y dieron más allá de su fuerza. Y primero se dieron a sí mismos. Cuando está motivando a la rica y dividida iglesia de Corinto, y le dice, ustedes prometen que ofrendan y no ofrendan. Estos hermanos de Macedonia, que son mucho más pobres como ustedes, han dado mucho y más allá de su fuerza. Para que tu ofrenda sea un acto de adoración, tienes que empezar a cambiar tu perspectiva. Tu ofrenda no son sobras para Dios. Tu ofrenda debe ser lo mejor para Dios. Debes dar primero tu corazón al Señor, desprendidamente. 2 Corintios 9, del versículo 6 en adelante, nos dice que el corazón del que ofrenda debe ser alegre, debe dar con alegría, porque Dios da especial atención al que da con alegría. Eso es un acto de oración. Y dice que no debes dar ni por tristeza ni por necesidad. Tú no puedes ofrendar y tener dudas sobre tu ofrenda. Siempre aconsejo a cada creyente y le digo, si usted está en una iglesia y no tiene una confianza significativa en su líder espiritual, si usted no comparte doctrinalmente las convicciones de la iglesia, si no comparte su doctrina, su teología, usted debe cambiar de iglesia. Uno no puede estar en una congregación donde uno es reticente, porque la iglesia de Filipenses y Pablo nos está mostrando que la iglesia tiene que amar a sus líderes espirituales. Y la generosidad de la iglesia muestra que amas a tus líderes espirituales, que apoyas la misión de tu iglesia, que tienes afecto como David por la casa del Señor. ¿Qué pasa si un padre no provee para sus hijos? Toca el hombro del que tienes a tu lado y hazle la pregunta. Dile, ¿qué pasa con un padre que no provee para su hijo comida, que no está atento? ¿Tú qué estás pensando de ese padre? Que no ama a su hijo. ¿Qué pasa con la pareja que no tiene gestos con su esposo o con su esposa? Dice, no, este no me quiere. Para que la ofrenda tenga que ser un acto de adoración, usted no puede quedar con dudas y cuestionamientos y decir, yo mejor me hubiese comido un gran almuerzo en un restaurante en vez de dar esa ofrenda allí. Yo mejor lo hubiese dado a los pobres. ¿Te acuerdas cuando Jesús está en aquel lugar y llega aquella mujer y quiebra ese frasco de alabastro y lo tira a los pies de Jesús? Ella está adorando al Señor, agradeciéndole por su perdón. Pero ¿qué hacen los teólogos de la mezquindad y del hurto? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Y Judas, traidor, no voy a hablar mal de él, llega y dice, qué desperdicio, esto debió haberse dado a los pobres. Pero dice el evangelista, dice, no dijo esto porque le interesan los pobres, sino porque era ladrón. Cuidado, cuidado, cuidado con esto. De manera que para que tu ofrenda sea un acto de oración, tiene que ser un desprendimiento, algo de gozo, de alegría. Tú dices, amo el evangelio, amo la escritura, amo que se predique, amo que la iglesia se levante como columna y baluarte la verdad. Y la iglesia tiene que hacer su tarea con aporte material. No hay otra forma de hacerlo. La iglesia también paga
el recibo de electricidad. En nuestro caso, la empresa que nos propicia la energía, que nos vende energía, se llama Finia, y ellos no se la regalan a ninguna iglesia, hay que pagarla. Y después de un aumento de potencia, se duplica o se triplica el pago mensual. Por ejemplo, los aires acondicionados de una iglesia no funcionan con aire. Hay que hacerles mantenimiento también. Las sillas cómodas no se las regalan a la iglesia. A la iglesia evangélica en Colombia el Estado no le da nada, ni le ha dado nada en toda la historia, sino que los hermanos pobres desde un principio hicieron sacrificio y hasta vendieron tamales y heladitos para construir sus templos con sacrificio. Y antes los feligreses evangélicos eran mucho más pobres que los de hoy día. No eran profesionales la mayoría, fueron desplazados por la violencia. Aquí en mi región, en el departamento del Cesar y aquí en la ciudad de Valledupar, estos hermanos vinieron desplazados por la violencia de los Santanderes y del Tolima. Y algunos hermanitos en aquella época, hace más de 40 años en Valledupar, salían en un carro de mula a vender petróleo por las calles. Pero daban con gozo y alegría. Pero Dios ha bendecido a estos herederos de la iglesia evangélica hoy día con profesiones, con trabajo y con empresa. Y Dios quiere que ustedes que tienen mayores ventajas, ustedes adoren con su ofrenda. Que ofrendar no sea una queja, sino una expresión de alabanza y de adoración, de desprendimiento. Y alguien me dirá: pastor, has hablado de la ofrenda, ¿y qué del diezmo? Se lo digo de esta manera: no hay una obligación de dar el diezmo bajo la gracia, pero el diezmo es una partecita para que comiences a ofrendar. Si tienes la posibilidad y me dices ¿cuánto debo ofrendar?, la respuesta te la da Pablo en 1 Corintios 16 cuando dice: cada uno dé como haya prosperado, aparte algo como haya prosperado. Y también 2 Corintios 9 dice que usted debe proponer en su corazón, no dar por tristeza y por necesidad, sino con alegría conforme ha prosperado. Y mucha gente que no está de acuerdo con dar el diezmo, no están en desacuerdo con el diezmo, no porque quieran dar más, sino porque no quieren dar o quieren dar menos. Y está bien, eso es decisión de cada quien, cómo lo hace. Pero hay hermanos en nuestra congregación que en años deciden dar su diezmo de forma continua. No se asustan, no se dejan impactar por videos en redes sociales o en YouTube donde dicen cosas como esta: el secreto del diezmo, el engaño del diezmo. No, es gente madura que prefiere creer lo que dice la Escritura que creerle a los detractores de la fe. Y puedo admitir que ha habido predicadores inescrupulosos, lobos y lobos, 1000 veces lobos, malditos. Porque el que niega al Señor es un maldito, es anatema. Pero hay gente honesta que ha dado su vida por predicar el Evangelio y vale la pena apoyar con nuestras ofrendas. Entonces, cuando usted me dice sobre eso, digo, es su decisión. Si está viviendo un momento complejo y tienes menos que el diezmo, da eso, pero dalo con amor. Si Dios te ha bendecido y das tu diezmo como mínima porción de tu ofrenda, así da tu diezmo. Pero si Dios te ha bendecido mucho, seguramente el diezmo para ti será una sola. Acumular dinero y acumular dinero y acumular dinero no te da salud ni te da seguridad, te lo aseguro. Porque la ilustración que da Cristo Jesús con el rico insensato, cuando Dios lo bendijo con más granero y más dinero, hizo ampliaciones y dijo: ahora sí, alma mía, reposa, gózate. Pero dice la vocecita, la voz del Señor dice: necio, lo que has guardado de quién será. Hoy me entregas el alma, porque el alma es un préstamo. Aneurisma, infarto, no sé qué le dio, pero le dio algo. Entonces, la seguridad y el gozo de tu vida no está en lo que acumulas, sino en Dios. Sé generoso para con tu Señor. Ama a tu Señor. David, cuando iba a dar la ofrenda para el templo, dijo: la doy porque tengo mi afecto en la casa del Señor. De manera que ofrendar, en primer lugar, es un acto de adoración. No es un negocio, no es un intercambio con Dios, aunque Él promete bendecir al generoso.
Él dice, el alma generosa será prosperada. El que da al pobre, al Señor presta. Y hay muchos lugares. Mira el versículo 19, por favor. Además de este versículo 19, que dice algo sobre los que dan generosamente en adoración al Señor. Versículo 19, por favor. Caben allí sus ojos, tengan la habilidad. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Wow. Hay algunos extremos en la iglesia, a los predicadores de la prosperidad les encanta ese versículo para sacar dinero. Pero hay otros hermanos que le tienen miedo que los tilden de predicadores de la prosperidad y entonces tuercen el texto y dice: pastor, la provisión allí de necesidades es lo espiritual, es el carácter, es la fidelidad, es la transformación. Usted le está metiendo al texto lo que no dice. Sea serio. Sea serio, primo. Decimos aquí. Para la audiencia internacional es una manera de saludar al prójimo. ¿Es serio, mi hermano? Pablo viene hablando de algo material y como él está encadenado, está en el dar y recibir, no puede, dice: mi Dios que me cuida, mi Dios que me fortalece, mi Dios que me hace predicar el evangelio con o sin ofrenda, suplirá. Y en el griego suplir significa hasta los topes. Hasta los topes. Esa es una promesa para el pueblo de Dios que una y otra vez respalda la predicación del evangelio, la ayuda a los necesitados. Créanlo, así es. Y ya sabemos que Dios suple paz, que Dios suple fuerza, que Dios suple consuelo y todas estas cosas. Pero ese versículo 19, lo siento, pero mi convicción exegética del pasaje no me permite incluirle lo que otros quisieran que uno lo incluyera. Ya Pablo habla de bendición espiritual también, pero ¿sabe dónde está eso de bendición espiritual? Vaya al versículo 17. Cuando él les agradece porque una y otra vez lo han respaldado, dice: no es que busque la dádiva en sí, no es que busque el billete de ustedes, porque esta Biblia de las Américas lo dice con demasiada elegancia. No es que busco el dinero de ustedes, sino que busco frutos que aumenten su cuenta. Es decir, cuando tú ofrendas también hay crecimiento espiritual. ¿Pero qué habla de crecimiento? El versículo 17. Porque cuando usted se ejercita en la generosidad, usted confía en el Señor. Cuando usted da un dinero al pobre, a su familia o a la obra de Dios, usted está confiando que el que provee es Dios, no el billete que usted guarda. Que no nos diga el Señor: necio, y vienen a buscarte tu alma. Y me encanta decir esto, pero le voy a decir una cosa: no se aferre tanto a dinero. Y aprovecho para decir, en una sabia administración del dinero, comparta con su familia, páguele una buena educación a sus hijos, hombre. Dejen de guardar tanta plata, no sea duro, no sea mezquino, no sea tacaño. Salga de vacaciones, si Dios le da dinero, vaya de vacaciones, compre una buena casa a su familia, sigue invirtiendo, coma bien. Dios, da de todo. Me angustia saber que usted se va a morir sin gozar de lo que está aquí. Yo sé que va para el cielo, pero en el cielo no hay carne asada, no comeremos allá. Entiéndalo. Dame un aplauso al Señor, porque esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad de la vida. Así que deja de guardar billetes. Eso no te da seguridad. Vamos a soltar para la obra de Dios. El corazón primero, hombre. No le den tanta vuelta a eso. Es la obra del Señor. Pero hagámoslo para adorar al Señor. De que Dios recompensa, recompensa. Le voy a sumar unos cuantos textos a esto. Cada vez que Israel fue movido a ofrendar, a cuidar del levita, del sacerdote, dice que Dios bendecía al pueblo. Tú encuentras eso, por ejemplo, en el avivamiento propiciado por Esdras y Nehemías. En Ageo, que es contemporáneo de Esdras y Nehemías, se le dice al pueblo: ¿sabe por qué ustedes siembran mucho y recogen poco? ¿Sabe por qué ustedes todos lo tiran en saco roto? Porque a ustedes les importa nada la obra de Dios. El Señor nos invita a ofrendar. Y otro contemporáneo es Malaquías y dice: pruébenme, y abriré la compuerta de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes. Proverbios 3, versículos 9 y 10, es impresionante. Él dice: honren a Dios con lo primero y lo mejor, y Él los ensanchará. Esos no son textos que están hablando de que ensanchamiento del carácter, más conocimiento teológico, mentiras.
El texto sagrado hay que dejar que hable lo que está. Y cuando la Biblia habla de una bendición material, es una bendición material. Cuando habla de una bendición espiritual, es una bendición espiritual. Pero no vamos a torcer más el texto. Tengamos fe, confianza en el Señor. Y bueno, bendición espiritual, crecimiento es una verdad. El 4:19 es una bendición material. Dios suspira. Me encanta esto. Quisiera simplemente decir que nuestro Dios y nuestro Padre nos dé una mayor conciencia cristiana. Nuestro compromiso sea mayor con la obra del Señor. Nuestras ofrendas para la misión de la iglesia son tan importantes para nuestro desarrollo espiritual como para las personas y proyectos para quienes damos. Dios está con nosotros. Me siento tan tranquilo porque era mi agenda de predicación. Obligado tenía que predicar esto. Y confío en el Señor que pondrá en los hermanos de otras iglesias que escuchan esta predicación en nuestro canal de YouTube el querer como el hacer para apoyar los ministerios a los que ustedes pertenecen. Confío en que nuestra iglesia seguirá siendo generosa. El Señor nuestro Dios nos conceda la dicha de tener un corazón desprendido. Tu felicidad, tu plenitud, tu paz, tu tranquilidad está en Cristo Jesús y no en lo que está en tus manos.